contra Figari, de abuso sexual de Figari. Y ahí es como me involucro. No, antes, como digo, hay un periodo de 2 años así que suelto el tema de mi denuncia, que no sabía si estaba en el tribunal, qué habían hecho con ella, ¿no? Yo no sabía en qué estaba. Pero después de octubre ahí digo, y al día siguiente o a los 2 días converso con Pedro Salinas y el siguiente domingo ya aparezco en el siguiente reportaje de Cuarto Poder. En el caso del señor Guapaya, ¿cuál es su actuación respecto a las denuncias? ¿Él actúa alguna prueba? ¿Lo deriva simplemente? ¿Cuál es el rol que él cumple? Él lo que me dice, el padre, ¿cómo se llama? No sé si tiene el nombre ahí, el padre Héctor Guapaya. Él me dice que sí, o sea, yo le vuelvo a contar lo que me sucedió, me dice que es un hecho grave, que está de acuerdo conmigo que es un hecho grave, pero que ya lo mandó a Roma y que no sabe qué está pasando, ¿no? O sea, porque no le contestan. Y mire, por haber estado yo 20 años en el sodalicio, temas de la burocracia eclesiástica, los conozco no bastante bien, pero regular, y sí es lógico lo que él dice. O sea, efectivamente el tribunal eclesiástico con una asociación, Sociedad de Vida Apostólica de Derecho Pontificio, tiene que ver con Roma. ¿Cuándo fue más o menos esa reunión con el señor Guapaya? Debe haber sido junio, julio de 2015. Mayo, junio, julio, por ahí debe haber sido. Retrocedamos un poco en el tiempo a sus años como superior de comunidades, que fueron, corrígeme si me equivoco, Virgen de Chapi, Madre de la Fe y Camacho. Así es. ¿Ustedes recibían indicaciones u órdenes de cómo tratar con sus subordinados en esas comunidades? No, todo era empírico. O sea, todo era, uno te hacían superior y tú de lo que habías visto, de cómo te habían tratado, tratabas de no repetir los errores que tú que creías que habían realizado contigo, de no ser muy autoritario, de ser dialogante, de ser cercano. Entonces esas cosas se llevan, o sea, uno lo tenía pues por como digo, por la experiencia, ¿no? ¿Habían reuniones entre los superiores de distintas comunidades como para...? Una vez al año se juntaban todos los superiores para ver, que yo empecé a ir, por ejemplo, desde 2001, porque era encargado, ¿no? Entonces, yo viviendo en Arequipa, ya fui a la primera reunión a mi primera reunión de superiores, ahí en San Borja. Sí, 2001, sí. Ya había fallecido Germán Doig, entonces se veían temas de la espiritualidad sodalite, la prudencia del superior, se tocaban temas, ¿no? O sea, se inventaban temas para ser desarrollados, ¿no? La reverencia del superior, el apostolado, el superior como motor del apostolado, cosas así. Entonces, ¿Y usted como superior tenía que reportar sus actividades a otra persona? Al superior regional, que era Germán Mackenzie, y después, cuando fue expulsado, luego de ser expulsado, fue Erwin Schoig. ¿Y qué tipo de información se reportaba? Información sobre las personas que vivían en la comunidad, principalmente. Información, avance, digamos, ¿qué tipo de información? De el estado actual de esa persona. Ahí es cuando, por ejemplo, yo le digo a Germán Mackenzie, le digo que recién me enteraba que tal y cual persona, miento,
ahí le digo, oye, tal persona está cometiendo, ¿cómo se llama?, actos homosexuales con alguien de fuera de la comunidad. Y él me dice, oye, y también esta otra persona, ¿no? Entonces yo conversaba de las personas que estaban a mi cargo en la comunidad, lo conversaba con Germán Mackenzie. Entonces, oye, hace esto, dile que haga lo otro, estate atento con esta cuestión. Compartía con él los files, los escritos. No los files, pero sí información personal. Okay. Hay, por testimonio de usted y de otros ex integrantes del Sodalicio, esta información sobre la vulneración de la correspondencia, ¿no? ¿Usted recibió alguna indicación como superior de que debía revisar la correspondencia de quienes estaban a su cargo o no? Una sola vez estando en Arequipa, hubo un chico que salió de la comunidad, y en un momento me dicen me piden que antes de entregarle la computadora de vuelta, ni siquiera había salido de la comunidad, sino que había sido enviado a Lima, pues a un momento de reparación ahí en San Bartolo, lo que he contado. Entonces me dicen, revisa su comunidad, revisa su computadora, ¿no es cierto? Entonces me metí a revisar los files, conversaciones, todo lo que estaba ahí. Yo sintiéndome, ¿cómo se llama?, medio, o sea, porque voy a revisarle las conversaciones, pero también me lo habían mandado, ¿no es cierto? Entonces yo estaba obedeciendo la orden de mi superior para revisar eso. Porque, digamos, es una situación similar a la que, digamos, no es un hackeo, ajá, pero es claro, algo muy parecido. Así ¿no? Así es. Solo que, digamos, es un atenuante muy tonto, pero es, ok, la computadora forma parte o está siendo utilizada dentro del sodalicio, y además, sobre todo, no revisando el tema de correspondencia, porque eso hubiera sido más difícil en el sentido pero revisando los archivos, que no contenga archivos con información privada del sodalicio, ¿no es cierto? Documentos de FIGAR y no sé, de ese tipo de cosas. Entonces, digamos, mientras usted fue superior, esa práctica de revisar la correspondencia que llegaba de padres de familia y tal, no fue una práctica sistemática. Ni recibió ninguna indicación de nada. De vez en cuando. Nada, yo nunca revisé correspondencia de nadie ni los correos de nadie. Habiendo sido su superior, nos gustaría que nos ayude a entender bien esta figura del consejero espiritual, uh-huh, que no es un sacerdote, pero cumple funciones parecidas, claro, casi de confesión, ¿no? Sí. ¿Nos podría contar un poco más de hecho, eran casi de confesión, aunque yo he sido consejero espiritual de muchos, y era un tema pues de apertura de conciencia, ¿no?, con la finalidad de ayudar a esa persona a que viva correctamente su vocación. Entonces, claro, el contexto es que el sodalite, que ya tenía sus buenos años dentro del sodalicio, siendo de verdad un ignorante para las cosas espirituales, se creía con la autoridad suficiente para hacerlo, ¿no? Incluso se creía pues con temas bueno o experimentado en temas psicológicos, cosas por el estilo. Entonces, todas las semanas uno debía recibir consejo espiritual, sobre todo las personas menores, ¿no? Menores dentro del rango de edades del sodalicio, ¿no? Alguien que recién salía de San Bartolo, una persona que tenía 3, 4 años en la vida apostólica
requería ¿cómo se llama? Un consejero espiritual. Pero era, como digo, una apertura de conciencia. Nunca se violentaba, en el sentido, pues, que, no sé, uno en la confesión, uno sabe que sacramentalmente, por lo menos así es el sacramento es así, o sea, uno en el sacramento de la confesión no puede ocultar cosas, porque si no, no eres perdonado. No puede ocultar la materia de la confesión, es todos los pecados que te acuerdes, ¿ok? Entonces, mientras que en la consejería espiritual no. En la consejería espiritual es los problemas que tienes, no los pecados que tienes, sino los problemas que tienes, las cosas que me quieras contar, las cosas que... Entonces yo no le podía decir a nadie, de hecho nunca lo hice, me estás mintiendo, cuéntame todo. Era si esta persona quería, ¿no? ¿Y había algún deber de confidencialidad? ¿Había algún nivel de confidencialidad o la información que usted recibía en esas consejerías espirituales las compartía con...? Las compartía con el superior regional. ¿Y había conciencia de eso? Digamos, la persona que era objeto de la consejería sabía que esa información podía ser compartida. Probablemente, sí. Y probablemente tal vez no me contaba muchas cosas que sabía que si me las contaba yo las... Iba, así es. ¿Había alguna suerte como de protocolo que seguir cuando alguien de su, digamos, dentro de su casa indicaba que estaba pensando o dudando en salir del sodalicio? ¿Tenía que avisarle al superior regional o tenía que hacer alguna cosa en particular? No, protocolo no creo que había. Yo le tenía miedo, por ejemplo, a alguien que salía de comunidad, ¿no? Por esta nube que tenía alguien encima que era que estaba siendo infiel, que se iba a ir al infierno y todo el asunto, ¿no? Entonces, en mí ese asunto fue cambiando. De hecho, pues, ya cuando estaba en Colombia, algunos se me acercaban y, oye, voy a salir en comunidad. Y yo les decía, bueno, o sea, ahorita la verdad que no me interesa mucho. Pero vamos, mientras estuvo en Arequipa... Si alguien se acercaba y usted era superior y yo estaba a su cargo y decía, estoy teniendo una duda vocacional, ¿qué es lo que usted...? Nada, actuaba como correspondía, que era, oye, no le hagas caso a tus sentimientos, tranquilízate, ándate de retiro, las cosas que estás pensando son aproximaciones subjetivas, ¿no? Entonces trataba, lo primero era, te estás engañando a ti mismo, ¿no? Entonces era, sitúate mejor, tranquilízate con esto, tal vez, oye, ya no hagas esta cuestión, eso te está afectando. ¿Y usted lo comunicaba? O, por ejemplo, al superior regional. Sí, claro. Sí. Esta persona está teniendo dudas. Sí. De todas maneras. Era parte como que de mi deber, ¿no es cierto? O sea, era parte de velar por la unidad, el bien de la otra persona. Y, digamos, usted se ha identificado años después como alguien que sufrió una serie de situaciones de abuso psicológico y abuso físico. ¿Ha tenido ese proceso también para identificarse como posible responsable? 100%. Victimario. Sí. Así es. ¿Nos podrá contar un poco más de...? De hecho, cuando ejercí la autoridad, incluso de apóstol, ¿no es cierto? Alguna persona pues le mandé correr, caminar hasta tal sitio, pues en Arequipa, o a otro sodalite, ya estando en Lima, le dije, oye, tienes que correr 2 vueltas al golf. No recuerdo haberle dicho a alguien, pues, deja de comer o mandarle dieta a alguien, pero sí, por ejemplo, en mi caso había mucho de abuso en cuanto al grito, ¿no? O sea, a gritar,
a pasarme de ira. Como lo que usted ha señalado respecto a Moroni, ese Claro, mismo. así es. No así, nunca amenacé a alguien con pegarle, ni nunca le pegué a nadie, ¿no? Pero sí, dentro de lo que cabía en mi cabeza, como una corrección fuerte para que la persona reaccione, me pasé varias veces de vuelta, digamos, en cuanto a gritos, y esto era parte, y digamos, órdenes, ¿no? una suerte de capacitación sobre el tema, o era el replicar lo que Así usted es. entendía por ser autoridad. Así es, eso era, ¿no? Replicar lo que yo entendía que era la autoridad, que había que mantener la autoridad de esa manera, que había que recurrir a la virilidad para ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y digamos, y en su momento a las personas que he podido les he pedido perdón, les he escrito y les he dicho, oye, en tal o cual circunstancia recuerdo haberte hecho eso. Y hay personas, y hay de todo, ¿no? Hay personas que me han dado las gracias por haberles pedido perdón, y otras personas que me dicen, ¿qué tal raza? ¿Cómo sales a denunciar si tú me hiciste esto? Y le digo, bueno, digamos, no quita uno con la otra, pero igual te pido perdón, ¿no? Entonces, y por eso siempre lo que he sostenido es cosas así, o sea, digo, yo tengo que pedir perdón hasta por haber tomado tests sin conocimiento de los padres de familia, tengo que pedirle perdón a los padres de familia, ¿no? O el haberme yo inventado un tema vocacional por mera intuición de decir, bueno, este chico es buena voz, este chico es inteligente, este chico tiene rebeldía, tiene ansias espirituales, bueno, tiene vocación. Me convierte, más allá de mi buena intención, me convierte en victimario. Entonces, y eso me queda clarísimo, ¿no? Y no le huyo a eso, pues, ¿no? O sea, porque si no hay una parte de mi testimonio que estaría cojo, porque son cosas que yo también he hecho. Sobre Eduardo Regal, ¿cómo calificaría la actuación que tuvo como superior de sodalicio? Yo creo, y bueno, me terminé dando cuenta después que es un encubridor, que hay muchas cosas que no se saben ni de él, ni de su relación con Figari, ni cosas de dinero, ni cosas que sabe de Bertel. Quiero remitirme a un ejemplo que lo quería utilizar después, pero para que vean qué tipo de persona es Regal y cómo protege y cómo se le está protegiendo en el sodalicio. Dice un segundo, por favor. Ante la pregunta de por qué renuncia Luis Fernando Figari, Martín Schoich, en la pregunta por qué renuncia Figari a su autoridad, tenemos dos testimonios opuestos, y los recoge Martín Schoich, estos dos testimonios opuestos. El primer testimonio que recoge Martín es el testimonio de Eduardo Regal en la Fiscalía, y lo que se le opone es el informe que hace Ian Elliot sobre el sodalicio. Dice lo siguiente: Regal sería el artífice de la renuncia de Figari, pues en el año 2010 él y otros en el Consejo Superior se encontraban extremadamente preocupados por el comportamiento y las acciones de Figari, particularmente por su maltrato y abuso de los hermanos en la comunidad y personas en la familia espiritual del sodalicio.
ellos creían que la conducta, se está refiriendo a Eduardo Regal, ¿ok? Ellos creían que la conducta de Figari, que era bien conocida por muchos de los miembros, era totalmente incompatible con la vida de un sodalite. Se está refiriendo a Regal y a Bertel. Como resultado, Regal tomó el paso radical y sin precedentes de pedir a Figari que se retirara de la vida pública para llevar una vida de conversión, retiro y oración. Regal le prohibió aparecer en actividades públicas del sodalicio, del movimiento de vida cristiana o en los eventos de la familia SCB del sodalicio. Le prohibió presentarse a sí mismo como autoridad del SCB o en representación de la misma, así como asistir a misas de aniversario o misas públicas, publicar libros nuevos y participar en el Consejo Pontificio de Laicos. Pero los demás miembros de la comunidad no conocían estas medidas y creían que su retiro obedecía a motivos de salud. ¿Ok? Regal es un héroe que se apechuga la tarea de recortar a Figari, ¿no es cierto? El resto de los sodalites pensaba que era por cosas de salud, pero Ian Elliot nos está diciendo la verdad. La verdad era que Regal, ¿cómo se llama? La verdad era que Regal asumió la dificilísima tarea de retirar a Figari de todas estas cosas, ¿no? El 15 de julio de 2016, en la fiscalía, Regal es interrogado y se le pregunta, dice: indique usted si conoce el motivo por qué Luis Fernando Figari Rodrigo dejó de ser superior general. Regal dice que sí, conozco. En el año 2010 Figari sufrió una operación médica complicada al abdomen. Luego de dicha operación se le presentaron infartos cerebrales múltiples que lo dejaron incapacitado para el gobierno. Sus capacidades intelectuales y físicas quedaron disminuidas y por lo tanto era indispensable poder contar con un superior general en ejercicio. Es así que varios sodalites, entre ellos yo, le recomendamos encarecidamente que deje el puesto de servicio de superior general para poder tener un gobierno efectivo. Preguntado, diga, indique usted si en el periodo que fue usted superior general recibió denunciados por miembros del SCB por abusos cometidos contra ellos por Luis Fernando Figari. Bueno, esto ya es otra cosa. Entonces, Eduardo Regal, bueno, primero está la pregunta, que es cierto, ¿no es cierto?, lo que dice Eduardo Regal en la fiscalía o lo que dice el informe del sodalicio sobre Eduardo Regal y su actuación en este tema. Creo, de verdad, que, digamos, esta es una de las cosas donde más se manifiesta quién es Eduardo Regal, porque está encubriendo. De verdad no se sabe qué pasó, algo tan fundamental. Podría ser que ninguna de las dos cosas sea cierta, pero de hecho son opuestas. Entonces, Eduardo Regal, una vez que ya fue superior general, lo recibimos en Colombia el año 2011 y nos vino a traer un mensaje de Luis Fernando Figari y nos dijo que Luis Fernando Figari ya había tomado conocimiento habían personas que lo habían acusado de maltratos y de cosas, y que Luis Fernando Figari ya estaba pidiendo perdón, ¿no es cierto? Nos vino a contar la figura de Luis Fernando Figari, bueno, preocupado, que estaba entrando en sí mismo a descubrir sus errores, pero, como digo, dejó el poder del sodalicio
porque Eduardo Regal le dijo ante sus actitudes o lo dejó por salud. Entonces, esa oscuridad es la de Eduardo Regal como superior general. Con Jean-Pierre Théoiet tiene también muchos de esos temas. O sea, Eduardo Regal dice, sí investigué a Figari, y de ahí Eduardo Regal dice, claro, le pregunté y Figari lo negó todo, ¿no? A Eduardo Regal yo le digo, oye, dime los libros que Figari utilizó para esta teoría psicológica por la cual nos dijo que nos desnudemos y nos quedemos en ropa interior. Nunca me la dijo. Entonces, y yo, conversando con muchas personas que todavía en ese momento eran sodalites, me decía, oye, Eduardo Regal está encubriendo a Figari, ¿no? Eduardo Regal, tengo el testimonio de Patricia Murguía, que me lo escribió y me dice, oye, yo pedí las cosas de mi hermano Daniel luego del incidente, y de ahí Eduardo Regal dice que no hubo ninguna confiscación y que él le devolvió todo a Patricia Murguía. Entonces, pero Patricia Murguía dice, oye, a mí solo me llegó una laptop. Entonces, ¿dónde, o sea, quién está mintiendo, ¿no? Entonces, acá en el informe de Ian Elliott, por alguna razón se quiere proteger y se quiere, ¿cómo se dice? Se quiere hablar bien, se está devolviendo algún favor a Eduardo Regal y a Jaime Bertel, por alguna razón, ¿no? Entonces, por eso, sí, o sea, Eduardo Regal fue el que, ¿cómo se llama? El que hizo posible que Figari deje el poder, y le costó mucho, y es un héroe, digamos. Según el informe de Ian Elliott, Eduardo Regal es un héroe, ¿no? Porque él fue el que hizo que Figari saliera de la escena. Respecto a las comisiones que crea el sodalicio, a raíz de la publicación de Mitad Monjes, Mitad Soldados. Primero, antes de eso, sobre el libro Mitad Monjes, Mitad Soldados, cuando usted lo lee, ¿siente que es una representación adecuada de lo que es el sodalicio? Yo tengo una muy buena memoria, y yo leí recién el libro como 5 meses después de su publicación. Y me sorprendió muchísimo porque Pedro, más allá de 2 inexactitudes en el libro, todo lo que decía era tal cual, todo, ¿no? Sobre todo la parte histórica que va señalando. Entonces, sí, no, lo valoré mucho y dije, es así, o sea, lo que cuenta Pedro Salinas es tal cual como yo lo he vivido. Entonces, a raíz de este libro se crea esta Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación. ¿Usted participa en esta comisión? Sí. Los contacto muy rápido, y además hago y busco que otras personas se contacten con ellos. ¿Cómo califica la labor que realiza esta comisión? Fue una comisión de escucha. Me escucharon muchas horas, y lo que más me sorprendió fue el documento final. ¿Coincide con las conclusiones y recomendaciones? Totalmente. Quiero mencionar un par de cosas de esta comisión, porque, y de ahí me dio algo de escrúpulo y de vergüenza el haber hecho que varias personas vayan a hablar con la comisión, principalmente porque el sodalicio cambió las condiciones que aparecían en la página web.
Tengo acá la página web, se llama Comisión de Ética, comisionética.org. Una de las primeras cosas que ponían prácticamente en portada en la comisión era sus procedimientos. Y yo recuerdo ver que estaba explicitado el tema de la reparación económica. Y por eso animé a varias víctimas que yo conocía y que ya conocía sus casos, que me empezaba a enterar porque la comisión se demora, entre la publicación del libro y el inicio de la comisión se demora un par de meses. Y yo había leído los procedimientos, la carta de conformación y todo. Y en un momento cambian la página principal y ya no aparece el tema de los procedimientos como antes aparecía.